El arrocito blanco es uno de los preferidos por los ticos, pero si a usted le dijeron que hay que bajar el consumo o que no lo debe comer más, le tenemos la alternativa, arroz integral, pero no le tenga miedo porque hoy le decimos cómo preparar delicias con este y además el valor nutricional que tiene. Y tenemos a dos expertas que nos acompañan en esta mañana, la doctora Carmen Azofeifa Farce. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos, y la chef Alexandra Lazarenko, que también nos va a dar todos los detalles de cómo preparar estas delicias. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Doctora, comencemos con el valor que tiene este arroz integral. ¿Por qué se dice que es tan bueno? El arroz integral tiene muchos minerales y muchas vitaminas. Dentro de los minerales que podemos encontrar está el selenio y el magnesio, y el selenio es antioxidante, por los que nos va a ayudar a evitar envejecimiento prematuro, en el largo plazo enfermedades como Alzheimer y cáncer. Ahora, cuando hablamos de arroz integral versus el arroz blanco convencional, ¿cuáles serían las diferencias? La principal diferencia es el aporte de fibra. Generalmente esta es una pregunta que hacen muy recurrentemente, incluso las personas que forman parte de Salud 360 nos preguntan, ¿puedo comer más arroz integral si es integral? No, en realidad la cantidad es la misma, pero al tener más fibra hace que los pacientes que llevan, por ejemplo, tratamientos de pérdida de peso puedan sentir más sensación de llenura. Que esa es la ventaja. Ahora, si nosotros vemos el arrocito integral, él tiene como una cascarita, ¿verdad? ¿Qué es esa cascarita, doctora, y qué nos aporta? Esa cascarita aporta niacina, que es una vitamina que es muy importante en el proceso digestivo. También tiene magnesio. El magnesio es un mineral que nos ayuda muchísimo en el sistema nervioso. Ahora, usted hablaba de las cantidades, porque es cierto, a usted le dicen, no, este es más beneficioso y uno quiere comerse aquella cantidad de arroz. ¿La porción debe ser la misma entonces, doctora? La porción es la misma. La única gran ventaja es que al tener fibra da mayor sensación de llenura, y además esa fibra la fibra se conoce en nutrición como un nutriente de apoyo. ¿Qué significa esto? Que en el proceso digestivo juega un papel muy importante, pero no se absorbe, entonces genera un efecto de arrastre. Al generar un efecto de arrastre, la fibra se va a eliminar por medio de las heces, entonces arrastra colesterol, triglicéridos, grasa. Entonces, generalmente los pacientes que tienden a optar por el arroz integral es porque tienen algún padecimiento. Entonces, en el manejo del paciente diabético, en el manejo del paciente hipertenso, nos va a ayudar. Y la sensación de llenura en el paciente con problemas de sobrepeso. Ahora, cuando hablamos de incorporarlo a nuestra comida diaria, ¿con qué lo mezclamos para sacarle más provecho? En realidad se puede mezclar con todo. Lo que pasa con el arroz integral es que como es tan nutritivo, existe el tabú de que si es nutritivo e integral tiene que ser feo, pero en realidad es una gran mentira. El arroz integral tiene muy buen sabor, la preparación, pues ahora la chef nos lo va a decir, pero el acompañamiento es el mismo, en ensaladas, un arroz compuesto, puede acompañarse de una carne, de vegetales, es lo mismo. ¿Lo podemos comer como lo hacemos con el arroz blanco convencional? Exactamente. Ahora, cuando hablamos de la preparación, Alexandra, porque nos da miedo, es que sabe más duro, tiene un sabor, incluso sin probarlo, ya decimos que no nos gusta. ¿Cuál es la preparación adecuada de ese arroz? El arroz se prepara igual que el blanco, pero con un poco más de agua, porque como es más duro, necesita un poco más de tiempo de cocción y el tiempo para ablandarlo. Entonces, en vez de 20 minutos es 25, y en vez de una taza de arroz por 2 de agua, se usa una taza de arroz por 2 tazas y media de agua. 2,5. 2,5. Entonces, eso permite que el arroz se ablande. Incluso se puede hacer en la olla arrocera sin ningún problema. Se pone igual el arroz con 2 tazas y media de agua y le va a quedar perfecto, sueltico, como un arroz blanco. Es que a la gente le da miedo, porque tal vez han intentado hacerlo y les queda masudo, ¿verdad? Y cuando van a comerlo, eso es una pelota de masa, no parece arroz. Claro, pero lo que pasa es que la gente entonces se asusta y le pone más agua de la cuenta y lo deja cocinar mucho más tiempo, entonces por eso se convierte como en una pelota de masa. O sea, solamente en 25 minutos el arroz está listo. Y si se deja, porque hay gente que dice, bueno, lo voy a dejar en remojo, que reviente primero y luego lo cocino, ¿eso se puede hacer? No, no hace falta. No hace falta. Arroz, lo único que en el arroz integral sería bueno es lavarlo una sola vez. O sea, uno lo lava una sola vez, un poco para que pierda un poco el almidón y más nada.
O sea, pero el tratamiento del arroz es igual al arroz blanco, solamente dejarle un poco más de tiempo y media taza más de agua por taza de arroz. Más tiempo, más agua. Más tiempo y más agua, Ahora sin sí. exagerar. Que ese es solo media taza más que la porción, digamos, Exacto. recomendada en arroz blanco. Es- Ahora, Alexandra, usted decía que se puede hacer en olla arrocera, pero si lo hago en una ollita, ¿verdad? Convencional en mi casa, Igual, se hace exactamente igual a un arroz blanco, lo único es un poco más de agua y un poco más de tiempo. no lo muevo al principio, no lo... No, o sea, bueno, es lo mismo, uno al principio lo sofríe, bueno, depende del sistema de cada quien, el estilo de cada quien de preparar el arroz, pues le pone su agua y lo deja tranquilito y el arroz le va a quedar perfecto. Ahora, nosotros comemos mucho el famoso casado, ¿verdad, doctora? Y le ponemos arrocito, frijoles, ensaladita. ¿Se vale con este arrocito integral también hacer esas combinaciones? Por supuesto, y de hecho eso aumentaría muchísimo más su valor nutricional, porque imagínense que el arroz integral ya en sí tiene fibra, y si le ponemos frijoles, que es una leguminosa que también aumenta su aporte de fibra, pues nos va a ayudar más en el manejo de muchos padecimientos. Muy bien, ahora vamos entonces, doña Alexandra, a ver las preparaciones que usted nos trajo en esta mañana, porque yo me imagino que hasta gallo pinto podemos hacer con arrocito integral. Absolutamente, se puede hacer cualquier preparación. Yo traje unas preparaciones un poco diferentes para que la gente se dé cuenta que se puede hacer de cualquier manera. Claro, para darnos ideas en casa. ¿Esta cuál Aquí es? tenemos el arroz integral, cocinado con sal solamente y un diente de ajo, y después se le pone un guiso de habas, que son estos frijoles grandes. Ah, sí. Entonces eso tiene su salsa, una salsa de tomate, un sofrito, y se le pone después al final albahaca y esta hierbita que es como un adornito de microgreens. O sea que es perfectamente lo que decía, arroz con frijoles, pero visto de una manera diferente. Ahora, nutricionalmente hablando, doctora, Mucho mejor ahí porque, por ejemplo, el frijol le aportaría calcio. El calcio es un mineral que tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. entonces nos ayuda ahí. Ahora, este me gusta mucho. Claro, porque pues ya es cantonés. Estamos viendo el arroz completamente diferente, ¿verdad? Exacto, es cantonés preparado solamente con arroz integral. Exactamente los mismos ingredientes que tiene un cantonés, pero con arroz integral. Con arroz integral. Y allá tenemos otra preparación que vendría siendo más parecida a un casado, vamos a decir así. casadito, pero con Tiene mayor valor el arroz, nutricional, ¿verdad? Sí, claro. Tiene el arroz, tiene brócoli y tiene pollo agridulce, como estilo chino. Qué rico. Entonces, y además el colorido es muy bello. Sí, además, ¿verdad? Que eso todo... Llama la atención. Doctora, usted que es especialista en nutrición, ¿verdad? Llama la Profesional en- atención. Esto nos hace equilibra un poquito más, ¿verdad? Sí, y rompe el tabú que hay de que el arroz integral se ve feo en el plato y es feo. Vea que esa presentación, pues no solo aumenta el aporte de hierro, porque el arroz integral tiene hierro, pero en poca cantidad, pero al ponerle el brócoli, el aporte del hierro aumentaría. Y vea qué bonito que se ve. Sí, se ve súper. Ahora, uno, ¿qué más? Usted decía un diente de ajo. Generalmente uno le pone que culantro, que cebolla, Exacto. que chile, hasta zanahoria. Yo he visto Hasta arrocito con zanahoria zanahoria y sabe mantequilla, delicioso. el que quiera ponerle mantequilla. Y por lo menos ahora que hay tanta gente vegetariana y vegana, son platos perfectos. Por ejemplo, este es un plato que puede ser vegetariano y es vegano porque no tiene queso, no tiene carne, no tiene ningún tipo. Igual el arroz cantonés se hace solamente con vegetales y cualquier persona lo puede consumir. Otra manera de prepararlo es ensalada. Aquí traje para que preparáramos la ensalada aquí mismo para que vean qué fácil es y lo lindo que se ve. Una ensaladita a base de arroz integral. Alexandra, Ok. comencemos entonces. Entonces tenemos el arroz, entonces en un bowl vamos a poner el arroz. Vean qué sueltito que está ese arroz. Ve que es eso- totalmente suelto y el sabor de verdad que tampoco es muy diferente a lo que es el arroz. Y el no arroz. es masudo, ¿no? Y se ve rico No, no es además. nada masudo. Entonces ponemos una capa de arroz abajo y luego vamos a poner los vegetales de nuestra preferencia. En este caso vamos a poner maíz. Es muy importante siempre jugar con los colores porque eso nos ayuda a que el plato se vea más bonito. Todo entra por la vista, como Así decía es. la doctora también. Le ponemos Ahora, doctora, Palmito. aprovechando que doña Alexandra está preparando esta ensalada, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen un poquito alto el azúcar o el consumo del arroz integral? El arroz integral, por la fibra que tiene, hace que todas las harinas tienen su producto final de metabolismo es azúcar, ¿verdad? Pero en el arroz integral, al tener esa fibra, hace que la liberación del azúcar que él posee sea muy lenta. Entonces no permite que la persona que lo consuma tenga picos de azúcar elevados. Además, por el arrastre que hablábamos
a nivel de excreción arrastra excesos de azúcar por medio de las heces. Entonces sería el arroz indicado Así. para Y una... por ejemplo, esa ensalada lleva esa todavía ensalada. muchísima fibra. En un paciente diabético no solo le va a dar saciedad durante el día, sino también va a permitir que los niveles de azúcar durante el día se le mantengan muy equilibrados. Vean qué delicioso se ve eso. Ahora, alguien que está a dieta, que le dijeron tiene que bajar el consumo de arrocito y todo, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación es, bueno, yo siempre les digo que no introduzcan todo integral en la primera etapa, porque entonces ahí es donde se sienten como choqueados, ¿verdad? Es demasiada fibra y hasta se pueden estreñir, cosa contraria a lo que aporta el arroz integral. El arroz integral nos ayuda incluso en procesos de estreñimiento, pero entonces es que lo introduzcan paulatinamente, ¿verdad? Prueben preparaciones diferentes, pero que sí tengan muy claro que la porción es prácticamente la misma. Solamente vamos a tener el beneficio de que nos va a dar más sensación de llenura y nos va a arrastrar grasa por medio de las heces. Ahora, una ensaladita como esta, que se ve espectacular además. Diaria, perfectamente diariamente lo Sí, pueden y consumir. le ponemos su vinagreta. Y ahí termina. Y a nivel nutricional, digamos, podemos consumirla todos los días, pero ¿qué nos aporta una ensalada como esta? Bueno, tenemos ahí flavonoides que es un antioxidante que me da el tomate, tenemos un poquito de hierro, está la fibra que también me da el maíz dulce, la cebolla también tiene flavonoides que es un antioxidante, ¿verdad? Y es súper alta en fibra. Ok. Tiene una combinación de colores No, y vean eso. que se ve Y espectacular. al ser cruda también nos Aporta más. da más fibra, el proceso metabólico se afianza más, entonces son preparaciones que en el día a día nos preguntan, ¿eso nos ayuda a aumentar el metabolismo? Pues sí, porque el organismo tiene que invertir más calorías para digerirlo. Perfecto. Ahora, hablábamos de que se puede preparar en olla arrocera. Sí. ¿Podríamos hacerlo también en el microondas? Hay mucha gente que prepara arroz en microondas. Sí se puede hacer igual, respetando siempre las cantidades de arroz y de agua. Ahora, cuando nos sobra un poquito de arroz, no sé, a la hora de guardarlo, ¿cuál es la manera correcta para darle más, verdad? Aprovecharlo más. Ok, el arroz simplemente hay que esperar que se enfríe bien, lo pueden poner en un Tupperware o en una bolsita y guardarlo en refrigeración, inclusive lo pueden congelar. Pero lo que sí es importante es que esté totalmente frío antes de guardarlo. Y cuando se vaya a calentar, se pone en una olla o si lo va a recalentar en el microondas y un chorrito de agua y con eso ya el arroz vuelve a quedar como recién hecho. Perfecto. Ahora, doctora, los niños, que es una población como más delicada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacemos para darles el arrocito integral y que no vayan a decir, es que está duro, es que no me gusta, ¿verdad? ¿Qué le podemos hacer? Bueno, primero que la preparación de ya con estos consejos nos va a quedar Sea la bien. correcta, Entonces sí. ahí sí, lo importante es la presentación, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando los niños tienen que cambiar los hábitos de alimentación, tienen que ellos se incorporen en la preparación, o sea, hacerlos partícipes, ¿verdad? Para que no se sientan obligados, toma, cómese esto, ¿verdad? Pero la presentación es muy importante. Por ejemplo, los vegetales, hacerle figuritas, caritas, ponerle diferentes Hacerlo colores, divertido. contarles historias acerca de los arbolitos del brócoli y demás. Y ya al final, pues usted le pone el arroz integral y hasta le cuenta la historia y la preparación del arroz integral y el niño se va a sentir mejor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Porque es que en realidad, perdón, el sabor es muy bueno. Lo que pasa es que la gente Sí, no es se que estamos atreve a acostumbrados, probar. sí. Y hay que hacerlo. Ahora, con nuestros abuelitos, que a veces no quieren comer y uno quisiera, ¿verdad?, que coman productos como este, que nos va a aportar más, ¿qué hacemos con ese arrocito para que poder dárselos y que ellos lo reciban bien? Bueno, los abuelitos a veces, aunque usted no lo crea, es más difícil que con los niños, ¿verdad? Porque a veces los abuelitos dicen no quiero y ahí es preguntarles. Al adulto mayor hay que decirle cómo quiere que le haga el arroz. Entonces, y ni se les dice, o sea, usted se lo hizo con arroz integral. Por ejemplo, usted le presenta un arroz como este y él no va a saber que fue hecho va a con arroz diferenciar. integral. Le hace un arroz con pollo, con arroz integral y no se dieron cuenta. Pero si mismo usted le gallo dice, pinto. ¿verdad? El mismo Sí. gallo pinto, exactamente. Entonces, al final de cuentas, usted se lo da, se lo comió y no se dio cuenta que era arroz integral. Perfecto. Y doña Alexandra, para terminar de ver los ingredientes de esa ensaladita Bueno, aquí tenemos el arroz integral. como base, ¿verdad? Exacto, como base se calcula como una taza por persona Ok. aproximadamente.
Después le pusimos maíz dulce, palmito, qué rico. arvejas chinas, que uno solamente apenas las pasa por agua. Un poquitico por agua caliente. Que queden al dente. Sí, eso se llama un susto térmico. Ah, ok. Un susto térmico. Sí, así. Ajá. Tomate y cebolla morada. Que la cebolla Y después morada yo es le muy puse buena. aquí en el centro un poquito de ají peruano para el que le gusta el picantico. Qué rico, ¿verdad? sí. Y luego un poquito de albahaca y microgreens. Y la vinagreta, que es una vinagreta oriental, que tiene soya, tiene aceite de sésamo, tiene aceite corriente y tiene Muy vinagre. bien. Ya saben, entonces, a comer arrocito integral. Doctora, doña Alexandra, muchísimas gracias, Gracias, por muchas acompañarnos gracias a en usted. esta mañana y traernos estas deliciosas recetas. Muy amables. Gracias. Gracias.